A mis 70 años llegué a Carrizalillo con las llaves temblando entre los dedos. El sol de Puerto Escondido pegaba fuerte, brillando sobre las olas, pero dentro de mí sentía un frío helado. Esa casa, mi casa de playa, era el refugio que había levantado ladrillo por ladrillo desde que enviudé. 2 décadas cuidando cada rincón con mis manos de costurera, cada peso ahorrado convertido en tejas, ventanas, bugambilias floreciendo en el jardín. Esa mañana de viernes manejé desde la Ciudad de México con la ilusión de pasar el puente en paz. El camino era tan familiar que casi podía recorrerlo con los ojos cerrados. Las curvas de la carretera costeña, el olor a sal, las palmeras ondeando como brazos que me recibían. Pero en cuanto giré hacia mi entrada, sentí un golpe seco en el pecho. Había 3 camionetas desconocidas estacionadas en mi garaje. Música reggaetón a todo volumen retumbaba en las paredes. El portón estaba abierto, las toallas colgadas sobre mis sillas de mimbre y niños corriendo descalzos por el pasto, mi pasto, el que yo cortaba cada sábado. Un balón rebotaba contra mis macetas de geranios rojos, los que había cuidado con tanto cariño. No manches, murmuré, con la garganta seca. Avancé con pasos cortos, las llaves pesando como plomo. Fue entonces cuando la vi. Ahí, en la terraza, parada como reina en su trono, estaba Jimena, mi nuera. Llevaba puesto mi delantal bordado, el que hice a mano hace 10 años, y en la cara esa sonrisa fría que ya conocía demasiado bien. ¿Qué hace esta vieja aquí?, gritó con una carcajada burlona. Aquí no hay lugar para ti. El sonido de su risa me atravesó como cuchillos. Yo intenté respirar profundo, mantener la calma. Jimena, dije despacio, no sabía que estaban aquí. Esta es mi casa. Vengo cada puente desde hace 20 años. Ella se rió otra vez, más fuerte. Ay, por favor, Mauricio dijo que podíamos usarla. ¿Qué caso tiene que esté vacía mientras tú te quedas en la ciudad? Aquí estamos haciendo vida familiar, no perdiendo el tiempo. Sentí un nudo en la garganta. Antes de que pudiera responder, aparecieron detrás de ella como cucarachas saliendo de las rendijas, su hermana Verónica, sus hijos adolescentes, la madre de cabello teñido, un señor gordo con camisa hawaiana, una chava cargando un bebé, otro hombre fumando en mi porche. Todos me miraban como si yo fuera la intrusa. ¿Es esta la suegra de la que tanto hablas?, preguntó la madre de Jimena, con desdén. Pensé que imponía más, parece cualquiera. Las risitas se multiplicaron. Mis mejillas ardieron. ¿Dónde está Mauricio?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Trabajando, como siempre, respondió Jimena, cruzando los brazos. A diferencia de ti, él sí tiene responsabilidades. Mira, Amalia, aquí no hay espacio. Todas las recámaras están ocupadas. La cocina está en uso. Tú solo vas a crear problemas. Ahí lo entendí. Me estaba echando de mi propia casa. Esta casa es mía, logré decir, aunque la voz me temblaba. Yo tengo las escrituras. Yo pago. Ya basta, me interrumpió levantando la voz. Siempre con lo mismo, que tú pagas, que es tuya. Mauricio es tu hijo, ¿no? Pues lo tuyo también es de él, y lo de él también es mío. Así funciona una familia normal. El silencio cayó de golpe. Hasta los niños dejaron de jugar para escuchar. Podía sentir sus ojos juzgándome, esperando mi reacción. Una de las sobrinas de Jimena se acercó con insolencia. ¿Por qué no se va a un hotel? Mi tía tiene razón, aquí no cabe nadie más. Respiré hondo, miré a todos a los ojos y con la sonrisa más serena que pude forzar, respondí. Está bien, querida, entiendo perfectamente. Jimena sonrió como quien acaba de ganar una batalla. El resto se acomodó satisfecho,
convencido de que habían presenciado una victoria justa. Pero ninguno supo ver lo que ardía dentro de mí. Me di la vuelta despacio, con pasos firmes hacia el coche. Desde la terraza escuché las risas, el sonido de la música subiendo, los gritos de los niños. Afuera, el aire del mar me golpeó el rostro como recordándome que aún estaba viva. Mientras manejaba rumbo al hotel, los recuerdos me asaltaron. Vi el terreno baldío de hace 20 años, las hierbas secas, los sueños en mi corazón. Recordé cómo cargaba piedras junto a los albañiles, cómo llevaba agua en cubetas para el cemento. Mauricio tenía 25 entonces y juntos juramos que esa casa sería nuestro refugio para siempre. Ahora era el escenario de mi humillación. Esa noche pagué 1,200 pesos por una habitación sencilla en el Hotel Bahía Dorada, dinero que no había planeado gastar porque debía dormir en mi propia cama. Desde el balcón vi a lo lejos las luces de mi casa. Sentí que cada foco encendido era una burla. Tragué el nudo en mi garganta y lo supe. Esa no sería la última vez que pondría un pie allí. Jimena había cometido un error fatal: confundir mi silencio con derrota. Yo, Amalia Cortés, la costurera viuda que levantó su casa con aguja, hilo y sudor, no pensaba rendirme. El cuarto del hotel olía a cloro y a humedad vieja. Las paredes descascaradas, la cama con sábanas ásperas que parecían de cartón. No era mi casa de Carrizalillo, con sus cortinas de lino que yo misma cosí, con la brisa del mar entrando por la ventana y el sonido de las olas arrullando mis noches. Era un espacio ajeno, frío, donde cada ruido del pasillo me recordaba que había sido expulsada como una extraña de lo que me pertenecía. Apagué la luz, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la carcajada de Jimena. Aquí no hay lugar para ti. Sus palabras rebotaban en mi mente como martillazos. Me revolví en la cama hasta que la madrugada me sorprendió con los primeros rayos naranjas colándose por la cortina. Me levanté con el cuerpo adolorido, como si hubiese trabajado toda la noche en el taller de costura. Pedí un café negro en el restaurante del hotel, 60 pesos, y mientras lo bebía, mis manos temblorosas jugueteaban con la taza. Miraba a los turistas felices con sus bermudas coloridas, sin imaginar que a unas cuadras de allí, una mujer de 70 años había sido despojada de su propio hogar por su propia familia. El aroma del café me llevó de regreso al pasado. 20 años atrás, cuando decidí comprar el terreno en Carrizalillo, era un pedazo de tierra lleno de maleza y piedras. Recuerdo que todos me dijeron que estaba loca, que una costurera viuda del ISSTE nunca podría levantar una casa de playa, pero yo llevaba décadas ahorrando cada centavo. Cada vestido que cosí, cada uniforme escolar que arreglé, me dejaba una ganancia que guardaba en sobres dentro de una caja de galletas. Poco a poco, esos sobres se convirtieron en ladrillos, en ventanas, en el techo de teja roja que brillaba bajo el sol oaxaqueño. Yo misma firmé los papeles ante el notario número 12 de Puerto Escondido. Todavía recuerdo el olor a tinta fresca en las escrituras, el sello oficial que confirmaba que esa tierra era mía y de nadie más. También recuerdo el día que liquidé la última mensualidad del crédito hipotecario en el Banco Banorte. Entregué 14,800 pesos y salí sintiéndome libre, como si hubiera escalado una montaña. Guardé ese recibo con orgullo en una carpeta azul que aún conservo. Mientras pensaba en todo eso, sentí una punzada en el estómago. En mi interior sabía que no se trataba solo de un malentendido familiar. Había visto la forma en que la madre de Jimena me observó con desprecio, como si ya me hubieran borrado del mapa. Había sentido cómo mi closet secreto estaba movido.
Algo peor se estaba gestando. Dejé la taza vacía y tomé una decisión. No podía quedarme en ese hotel esperando a que el tiempo resolviera el problema. Tenía que regresar a la casa, aunque fuera como visita, aunque me doliera hasta el alma. Necesitaba recoger mis cosas, asegurarme de que mis documentos seguían intactos, confirmar que mi santuario seguía siendo mío. Antes de salir, pasé por la recepción. ¿Cuánto cuesta otra noche?, pregunté. 1,250, señora, con desayuno incluido, respondió el recepcionista. Asentí. Dejé pagada la siguiente noche. Sabía que esto no sería rápido. Al subir a mi auto, apreté las llaves de la casa en mi puño. El metal frío me dio valor. Había escondido una copia en un hueco detrás del alero de la terraza, un secreto que ni Mauricio conocía. Recordar ese detalle me dio un poco de esperanza. Conduje de nuevo hacia Carrizalillo. El mar brillaba con una calma engañosa, como si quisiera convencerme de que todo estaba en orden. Pero mi corazón sabía otra cosa. Aceleré. Necesitaba enfrentar lo que fuera que me esperaba dentro de esas paredes. Mientras me acercaba, pensé en Mauricio, mi hijo. ¿Dónde estaba cuando su esposa me insultaba en mi propia casa? ¿Por qué no levantó la voz para defenderme? Durante años lo sostuve con mi trabajo, pagué su universidad en Puebla, compré su primer coche usado por 45,000 pesos en aquel entonces, lo apoyé cuando quiso casarse con Jimena. ¿Y ahora, este era el pago? Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, pero no me detuve. Aparqué en la calle, respiré hondo y me limpié el rostro con la manga. Amalia Cortés, me dije a mí misma, no llegaste hasta aquí para dejar que te pisoteen. Con esas palabras clavadas en mi pecho, caminé hacia la puerta de mi propia casa y toqué el timbre como si fuera una invitada cualquiera. Verónica abrió la puerta con cara de fastidio. Aún en pijama, el cabello recogido de cualquier manera. Me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando a una intrusa. ¿Qué quieres ahora?, soltó sin saludar. Necesito recoger algunas cosas personales y hablar con Jimena, respondí con la voz temblorosa, intentando sonar firme. Rodó los ojos y se hizo a un lado. Pues pasa rápido, porque aquí nadie tiene tiempo para tus dramas. Entré, pero no reconocí mi propia casa. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla de cigarro barato, comida recalentada y humedad encerrada. Mis muebles de madera estaban tapados con ropa tirada, bolsas de frituras abiertas y latas de cerveza. En el suelo había colchonetas inflables que bloqueaban el paso hacia la sala. Mis cojines bordados, esos que tardé semanas en coser con flores de colores, estaban manchados con salsa roja. Avancé hacia la cocina y sentí que el aire se me iba de los pulmones. La estufa tenía capas de grasa quemada. El fregadero estaba lleno de platos sucios que ya olían a podrido. Y mis sartenes francesas estaban chamuscadas, negras por dentro como si hubieran olvidado la comida hasta carbonizarla. ¿Dónde están mis platos de Talavera?, pregunté con la voz quebrada. Verónica se encogió de hombros. Ah, algunos se rompieron. Los niños estaban jugando. Ximena dice que ya estaban viejos. Viejos. Esos platos me habían costado años completarlos, comprando pieza por pieza en los tianguis de Puebla, cuidándolos como si fueran tesoros. Me apoyé en la mesa para no caer. Subí las escaleras con el corazón latiendo en mi garganta. Mi recámara, mi refugio, tenía la puerta abierta. Allí dentro estaba la madre de Jimena, acomodando ropa en mi armario. Disculpe, dije, con las manos heladas. Esta es mi habitación. Ella volteó tranquila, como si yo fuera la que estorbaba. Ay, mi hija ya me explicó todo. No se preocupe, yo cuidaré muy bien de sus cosas. Mire,
Hasta organicé su ropa en estas bolsas para que no se arrugue. Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, todo estaba metido en bolsas de plástico negras, amontonadas en un rincón como si fueran basura. Dos muchachos desconocidos dormían profundamente en mi cama, y mis almohadas favoritas estaban tiradas en el suelo, cubiertas de manchas de sudor. Sentí un mareo, un vacío en el estómago, pero de pronto noté algo más. El armario pequeño al fondo, ese espacio secreto detrás del ropero principal, estaba entreabierto. Nadie debía conocerlo. Con el corazón acelerado, esperé a que la madre de Jimena saliera del cuarto y me acerqué en silencio. El aire dentro del compartimento olía a polvo y a traición. Documentos desordenados, algunos tirados en el piso. Mis joyas, las pocas que heredé de mi madre, habían desaparecido. Lo peor fue encontrar mis escrituras arrugadas, como si alguien las hubiera revisado con prisas. Entre el desorden descubrí papeles que no eran míos. Eran documentos legales con el nombre de Mauricio Cortés y de Jimena Luján. Los tomé con manos temblorosas y leí. Era una solicitud de cambio de propiedad. Querían transferir la casa a nombre de mi hijo, argumentando que yo, debido a mi edad y a un supuesto deterioro mental, ya no era capaz de administrarla. Se me heló la sangre. Yo, que había llevado mis finanzas con precisión durante 70 años. Yo, que aún manejaba mi coche, pagaba mis impuestos y trabajaba en encargos de costura. Yo, que había construido esta casa con mi esfuerzo. Ahora pretendían declararme incapaz, inválida, inútil. Al fondo de la carpeta encontré un avalúo inmobiliario. Valoraban la casa en 3,200,000 pesos. Había una nota manuscrita, inconfundible, con la letra de Jimena. Con este dinero pagamos las deudas, compramos un depa en la ciudad y metemos a los niños en escuela privada. Solo falta que Mauricio firme y que la viejita no cause broncas. La viejita. Así me llamaban a mis espaldas. La viejita que no debía causar problemas mientras me robaban lo que construí con años de sacrificio. Guardé todos los documentos en mi bolsa, con la respiración entrecortada. Ya no era solo una invasión familiar, era un plan meticuloso para despojarme de mi patrimonio. Un fraude con todas las letras. En ese momento escuché voces en la terraza. Me acerqué en puntillas y distinguí claramente a Jimena al teléfono. No te preocupes, mamá, decía con tono confiado. El abogado nos explicó que es fácil. Como Mauricio es hijo único, puede pedir la herencia anticipada por incapacidad de la señora. Ya mandamos los papeles médicos falsos. El doctor Barreto cobró 3,500 pesos por firmar que tiene demencia senil. Mauricio no quería al principio, pero le dije que era por el bien de los niños. Me llevé la mano a la boca para contener un grito. Papeles médicos falsos, un doctor corrupto, mi propio hijo convencido de que robarme era por el bien de los niños. Salí de la recámara con pasos lentos, fingiendo calma. Crucé el pasillo como un fantasma. Nadie se dio cuenta de que llevaba en la bolsa las pruebas de su traición. Al bajar las escaleras sentí cómo mis piernas me temblaban. El calor húmedo de la costa me sofocaba, pero lo que hervía dentro de mí no era miedo. Era rabia, una rabia fría y lúcida que me daba más fuerza que nunca. Ya no había duda. No era un pleito familiar, era una guerra. Y yo no pensaba perderla. Me quedé inmóvil al escuchar la voz de Jimena desde la terraza. Su tono era insolente, confiado, como si ya tuvieran la victoria en las manos. Sí, mamá, decía con una risa baja. El doctor Barreto firmó todo sin problemas. Con 3,500 pesos se conformó. Ya tenemos el dictamen de demencia. Cerré los ojos apretando los dientes. Cada palabra era como una puñalada.
Mauricio estaba dudando, continuó ella, pero le expliqué que era por el bien de los niños. Imagínate, con la venta de la casa podemos liquidar las tarjetas, comprar un depa en la del Valle y mandar a los chamacos a la privada. Esta viejita no se da cuenta de nada. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se escuchara desde afuera. La viejita, así me llamaba la mujer que usaba mi delantal, la que comía en mi mesa, la que me sonreía hipócritamente cada Navidad. Abrí lentamente la bolsa y confirmé que los papeles estaban ahí. El avalúo, la solicitud de cambio de propiedad, la nota con su letra. Era suficiente para hundirlos, pero necesitaba más, algo que conectara la voz de Jimena con esos documentos. Me acerqué un poco más a la terraza, cuidando que el piso de madera no crujiera. Saqué mi celular y abrí la grabadora. Los segundos se volvieron eternos mientras la línea roja avanzaba en la pantalla. ¿Y si la señora se pone difícil?, decía Jimena con ese veneno en la voz. Siempre podemos llevarla con un juez amigo del abogado. Él ya sabe cómo manejar casos de adultos mayores. Con unos papeles más, la declaran incapaz y se acabó. Guardé el celular en silencio, conteniendo el temblor de mis manos. Ese audio valía oro. Era la prueba directa de la conspiración. De pronto, la voz de don Chuy, mi vecino pescador, resonó desde la barda que divide nuestras propiedades. «Doña Amalia», gritó. «¿Todo bien?». Me sobresalté. El corazón se me subió a la garganta. «Sí, Chuy, gracias», respondí con rapidez. Jimena se asomó de golpe, sorprendida de verme ahí parada con el celular en la mano. Su mirada se endureció. «¿Qué estás grabando?», preguntó entrecerrando los ojos. Tragué saliva. Nada. Solo estaba viendo si tenía señal. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Dio media vuelta y siguió con su llamada, hablando más bajo. Me apresuré a salir por la puerta trasera. El calor de mediodía me golpeó como un muro, pero prefería enfrentar el sol que seguir respirando el aire podrido de mi propia casa tomada. Don Chuy se acercó por su lado de la barda, secándose las manos en su short salpicado de sal. «La vi entrar temprano», me dijo en voz baja, «y vi a un señor de bata blanca hace unos días. No era de aquí, traía portafolio. Estuvo como una hora y salió con cara rara». Lo miré fijamente. «¿Recuerda qué día fue?». «El martes pasado, doña, como a las 11 de la mañana. Yo estaba remendando las redes y vi todo. El corazón me dio un vuelco. El martes pasado era justo la fecha de los documentos falsos que encontré en el armario. El doctor, que certificó mi demencia, había entrado a mi casa sin que yo estuviera presente. «¿Me haría un favor, Chuy?», le pedí, con la voz cargada de urgencia. «¿Podría atestiguar eso si fuera necesario?». «Claro que sí. Usted siempre me ha tratado bien. Yo digo la verdad donde sea». Le agradecí de corazón. Tenía un testigo, una pieza más en el rompecabezas de evidencias. Caminé hacia el coche con pasos pesados. Mi bolsa parecía pesar 1 tonelada con todos esos papeles adentro. Sentía el sudor escurriéndome por la espalda, pero lo que me quemaba no era el sol de Oaxaca. Era la certeza de que la traición ya no tenía vuelta atrás. Mientras arrancaba el auto, me hice una promesa: no llorar. Ya había gastado demasiadas lágrimas en la soledad de mi cuarto de hotel. Ahora no era tiempo de llorar, era tiempo de pensar. Los rostros de Jimena y Verónica me venían a la mente como máscaras grotescas, pero lo que más dolía era imaginar a Mauricio, mi hijo, firmando esos documentos sin siquiera mirarme a los ojos. «¿Por qué, hijo?», murmuré al volante. «¿Por qué?». El mar brillaba a mi derecha, indiferente a mis pensamientos. Cada ola que reventaba contra las rocas me recordaba que la vida nunca se detiene.
Yo tampoco podía detenerme. Conduje de vuelta al hotel, repasando mentalmente todo lo que tenía. Documentos, nota manuscrita, grabación de Jimena, testimonio de Don Chuy. No era poco. Faltaba organizarme, fortalecer mi defensa y encontrar a alguien que pudiera traducir toda esa rabia en acción legal. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa. Era cuestión de dignidad. A la mañana siguiente me levanté con la decisión tomada. No podía seguir improvisando. Necesitaba un plan. Me vestí con mi falda azul marino y una blusa blanca bien planchada. Me recogí el cabello con una trenza y guardé en la bolsa los documentos que había rescatado de mi casa. El avalúo, la solicitud de transferencia y la nota manuscrita de Jimena. También metí el celular con la grabación y un cuaderno donde había anotado cada detalle de lo sucedido. Conduje directo al Banorte del centro de Puerto Escondido. El aire acondicionado del banco me recibió como un abrazo después del calor sofocante de la calle, pero no alivió el temblor en mis manos. Tomé turno y esperé sentada, con los ojos clavados en la pantalla que anunciaba los números. Cuando por fin me llamaron, me acerqué al escritorio del gerente, el señor Javier, un hombre serio que me conocía desde hacía años. Siempre me trató con respeto, incluso cuando solo iba a depositar pequeñas cantidades. Doña Amalia, qué gusto verla, dijo con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito el saldo exacto de todas mis cuentas y certificados, respondí. Y también una carta oficial que confirme que manejo mis finanzas personalmente sin ayuda de nadie. Él me miró con extrañeza. ¿Ocurre algo? Tomé aire antes de hablar. Mi familia está intentando declararme mentalmente incapaz para quedarse con mi casa. El gesto amable de Javier se transformó en seriedad. Tecleó rápido en su computadora y giró la pantalla hacia mí. Al día de hoy tiene en su cuenta de ahorro $1,200,000. Además, mantiene $300,000 en pagarés y alrededor de $80,000 en cuenta corriente. Sus movimientos son regulares y siempre bajo su firma. Claramente no hay señales de incapacidad. Al ver esos números, una sensación de alivio me recorrió el cuerpo. Durante décadas había trabajado como hormiga, guardando cada peso, cosiendo uniformes escolares y vestidos de boda, ajustando dobladillos hasta la madrugada. Ahora ese dinero se convertía en mi escudo. Necesito que congele cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas, le pedí con firmeza. Nadie, excepto yo, debe mover un centavo. Por supuesto, asintió. Y la carta que solicita la tendrá lista hoy mismo. Guardé silencio un momento, digiriendo el peso de mis propios ahorros. No era una viejita indefensa, como me pintaba Ximena. Era una mujer con recursos, con disciplina, con la fuerza de toda una vida de trabajo. Señor Javier, dije finalmente, también necesito un buen abogado, alguien que sepa de fraude familiar y propiedades. Él se inclinó hacia mí, bajando la voz. Le recomiendo al licenciado Tomás Galván. Tiene despacho en la avenida principal, frente al mercado. Es especialista en derecho de familia y en casos de despojo. Le diré que usted viene de mi parte. Le agradecí con un nudo en la garganta. Sentí que, por primera vez en días, no estaba completamente sola. Salí del banco con los papeles en mano y el sol pegando fuerte sobre mi cabeza. Pero dentro de mí, una nueva energía comenzaba a arder. No era la rabia ciega de la humillación, sino la claridad de tener un plan. Me senté en una banca frente al zócalo, donde vendedores ofrecían cocos fríos y turistas tomaban fotos a los murales de colores. Abrí mi cuaderno y empecé a organizar todo. Documentos originales de propiedad, papeles falsos encontrados en el closet,
Grabación de Jimena en la terraza. Testimonio de Don Chuy sobre la visita del médico. Carta bancaria de capacidad mental. Mientras escribía, escuché la voz de un niño que corría tras una pelota. Apúrate, Sophie. Ese era el nombre de mi nieta mayor. Cerré los ojos por un instante. Recordé su risa, sus abrazos. El dolor me atravesó. En medio de esta guerra, los niños eran inocentes, pero eran usados como excusa para justificar el robo. Me limpié las lágrimas y respiré hondo. Ya no podía pensar con el corazón. Tenía que pensar con la cabeza. Saqué mi celular y marqué el número del despacho que me había dado el gerente. Una secretaria contestó con voz firme. Buenas tardes, despacho del licenciado Tomás Galván. Buenas tardes. Habla Amalia Cortés. El gerente de Banorte me lo recomendó. Necesito una cita urgente. ¿Podría venir hoy a las 4 de la tarde? Preguntó ella. Ahí estaré. Colgué y me quedé mirando el horizonte. El mar brillaba a lo lejos, y en mi mente repetí las palabras que me habían sostenido tantas veces en mi vida. El dinero ahorrado es poder, y hoy ese poder me pertenece. Ya no era la víctima de la risa cruel de Jimena. Ahora era la mujer que iba a luchar por lo suyo con todas las armas legales. El despacho del licenciado Tomás Galván estaba en un edificio discreto, justo frente al mercado de Puerto Escondido. Al entrar, el aire acondicionado me recibió con un respiro fresco que contrastaba con el calor aplastante de la calle. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con códigos civiles y penales, y en la mesa de recepción una secretaria me ofreció agua fría en un vaso de plástico. A las 4 en punto, el abogado salió de su oficina. Era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, lentes de marco fino y una expresión de calma que me inspiró confianza inmediata. ¿Doña Amalia Cortés? Preguntó con voz firme. Sí, licenciado. Pase, por favor. Entré a su oficina, decorada con diplomas y reconocimientos enmarcados. Me senté frente a su escritorio y antes de que pudiera empezar, él me miró con atención. Me han dicho que es un asunto delicado. Cuénteme todo desde el principio, sin omitir nada. Respiré profundo y empecé a narrar. Le conté cómo había llegado a mi casa de Carrizalillo, las burlas de Jimena, la invasión de toda su familia, la cocina destruida, mis cosas empacadas en bolsas negras. Le describí cómo descubrí los papeles escondidos en mi armario, el avalúo con la letra de Jimena y cómo escuché la llamada en la terraza. Cuando mencioné la grabación en mi celular, él levantó una ceja con interés. ¿La tiene aquí? Preguntó. Sí, licenciado. Reproduje el audio. La voz de Jimena resonó clara, hablando del médico, del juez y de la viejita. Tomás escuchó en silencio, tomando notas rápidas en una libreta. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Doña Amalia, lo que su familia está haciendo no es solo una falta de respeto, es un delito. Aquí tenemos varios frentes: despojo de inmueble, robo de joyas y objetos personales, falsedad en documentos médicos, fraude en grado de tentativa contra un adulto mayor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero también una fuerza nueva. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté. Lo primero, presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Con la grabación, los documentos que encontró y el testimonio de su vecino, tenemos un caso sólido. Segundo, solicitar un desalojo inmediato por ocupación ilegal de propiedad privada. Tercero, interponer una queja contra el doctor Barreto ante el Colegio Médico de Oaxaca. Y cuarto, tramitar medidas de protección para usted para que no puedan acercarse a su persona ni usar su nombre en trámites. Me quedé en silencio, procesando todo. Licenciado, ¿cuánto costará todo esto?
Él sonrió apenas, como si ya esperara la pregunta. Mis honorarios son de 70,000 pesos por llevar todo el proceso. Puede pagar en 2 partes. Sentí un alivio inmediato. Tenía dinero para cubrirlo. Mis ahorros, guardados por años, ahora tenían un propósito claro: proteger mi dignidad. Puedo pagarle hoy mismo la mitad, dije con firmeza. Tomás asintió, satisfecho. Perfecto. Una cosa más, doña Amalia. Necesitamos más evidencias. ¿Usted tiene fotografías de la casa antes del despojo? ¿Facturas de sus pertenencias? Tengo recibos, contratos de obra, el acta de liquidación del crédito y algunas fotos impresas en álbumes. Excelente. Reúna todo. Mientras más detallado, mejor. Y le doy un consejo. Siga guardando cada cosa. Mensajes, capturas de pantalla, cualquier comentario en redes sociales que hagan sobre la casa. Todo suma. Recordé entonces las historias de Instagram que Verónica había subido, presumiendo la casa como si fuera suya. También las burlas que su madre hizo delante de todos. Tengo varias pruebas de eso, le aseguré. El abogado se inclinó hacia adelante. Doña Amalia, hay algo más que debemos considerar. Esto no será solo un caso legal, será un escándalo. Su familia seguramente intentará difamarla, decir que usted está loca o que exagera. ¿Está dispuesta a soportar esa batalla pública? Sentí un nudo en la garganta, pero respondí sin titubear. Licenciado, he trabajado toda mi vida para construir esa casa. Si tengo que pelear en público para defenderla, lo haré. Él sonrió por primera vez, con respeto. Eso quería escuchar, porque esta pelea no es para débiles. Guardé silencio un momento. Miré mis manos arrugadas por los años de costura y pensé en todas las veces que tuve que levantarme después de una caída. No soy débil, licenciado, solo estaba cansada. Pero ya no. Él asintió y me extendió la mano para cerrar el acuerdo. Entonces, a partir de hoy, soy su abogado. Al salir del despacho, el sol me cegó un instante. Me detuve en la banqueta, respirando hondo. Sentía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la abuela humillada en la terraza de su casa. Ahora era la mujer que tenía un abogado, pruebas en la bolsa y la determinación de pelear. Caminé hacia el coche repitiéndome en silencio. No estoy sola, no soy débil, y esta guerra apenas comienza. El domingo amaneció con un cielo despejado, y aunque mi corazón estaba cargado, me obligué a salir. En el hotel escuché las campanas de la iglesia llamando a misa, y pensé que, más que nunca, necesitaba un respiro espiritual. Entré al templo de Puerto Escondido con pasos lentos. El olor a incienso me envolvió y sentí una paz momentánea entre los murales coloridos y los cantos del coro. Me senté en la tercera banca, tratando de concentrarme en la homilía, pero mi mente vagaba de regreso a Carrizalillo. Al final de la misa, Lupita, mi comadre de años, me buscó con la mirada. Se acercó con una sonrisa cansada y me abrazó fuerte. Amalia, ya me contaron lo que pasó, susurró. Qué vergüenza con esa gente. Ni me digas, comadre, respondí con la voz entrecortada. Ella sacó su celular y me mostró la pantalla. Mira lo que subió Verónica a sus historias ayer. En la foto aparecía mi terraza, la misma donde celebré cumpleaños y navidades, ahora repleta de mesas de plástico, cerveza y carne asada. El texto decía: nuestra nueva casita de playa, bendecidos. Sentí un ardor en los ojos. Lupita me tomó la mano. Yo ya guardé las capturas por si las borran. Esto es prueba, Amalia. Le apreté los dedos con gratitud. Gracias, comadre. Tú sí sabes lo que es familia. Salimos juntas a la explanada, donde los vendedores ofrecían tamales y atole. Mientras conversábamos, apareció don Cuy, con su sombrero de palma y un costal de pescado fresco
colgado del hombro. Doña Amalia, me llamó con tono serio. Tengo algo para usted. Sacó su celular viejo y con cierta dificultad buscó entre sus mensajes de WhatsApp. Me mostró una nota de voz. Escuche. Le di play. Era la voz de Verónica, clara como el agua. Acuérdense de sacar las bolsas del closet antes de que llegue la doña. Mi mamá ya está guardando la ropa en bolsas negras. No queremos que nos falte nada cuando la viejita aparezca de sorpresa. Me quedé helada. La rabia me subió a la garganta. ¿De dónde sacó esto, Chuy? Me lo mandaron por error. Verónica quiso enviarlo al grupo de su familia y lo mandó al chat de la colonia. Todos lo oímos. Lupita se llevó la mano a la boca, escandalizada. ¡Qué cinismo! Yo apenas podía respirar. Esa nota de voz era dinamita pura. Conectaba directamente la voz de Verónica con el despojo de mi recámara, con mis pertenencias tratadas como basura. ¿Puedo guardarla? Pregunté con los ojos brillosos. Claro, doña. Yo se la reenvío ahorita mismo. Saqué mi celular y confirmé la llegada del mensaje. Al reproducirlo, escuché de nuevo la voz de Verónica, descarada, planeando cómo vaciar mi cuarto. Era como recibir una bofetada, pero esta vez no lloré. Esta vez sonreí, porque cada palabra era un ladrillo más en mi defensa. Gracias, Chuy. Usted no sabe lo que significa esto. Lo sé, doña. Y si hay que declarar, yo declaro. Nadie merece que lo traten así, menos usted. Nos despedimos y mientras caminaba de regreso al hotel con Lupita, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba un poco. Ahora tenía 3 piezas clave: el avalúo con la letra de Jimena, la grabación de Jimena hablando del médico, el audio de Verónica organizando el saqueo. Era como armar un rompecabezas. Cada pieza encajaba y revelaba la magnitud de la traición. Por la tarde, de vuelta en mi cuarto de hotel, abrí mi cuaderno y escribí con letras grandes: Nadie me va a callar. Pegué en la página las capturas de pantalla de Lupita y anoté al lado: prueba visual. Luego guardé el audio de Chuy en una carpeta especial de mi celular y lo subí a la nube, por si intentaban borrarlo. El sol caía sobre el Pacífico cuando cerré la ventana. Afuera las olas golpeaban con furia, como si también quisieran reclamar lo que era suyo. Me miré en el espejo. Mis arrugas, mi cabello con canas, mis manos temblorosas. Para el mundo podía parecer frágil, pero dentro de mí hervía una fuerza que no conocía. Ya no era solo una mujer defendiendo su casa. Era una mujer defendiendo su nombre, su dignidad, su historia. Y esa batalla estaba decidida a ganarla. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama del hotel, escuchando el zumbido del ventilador y recordando una y otra vez la voz de Verónica en la nota de audio. Saquen las bolsas antes de que llegue la doña. Cada palabra me ardía como brasas. Al amanecer decidí volver a la ciudad de Oaxaca un par de días. Tenía que poner mis cosas en orden, buscar más pruebas, revisar mi closet secreto que aún no había podido revisar con calma. Tomé un autobús nocturno y llegué a la terminal central al filo de las 6 a.m. El aire fresco de la sierra me dio un poco de alivio. En mi departamento, ese pequeño espacio que había comprado después de enviudar, todo estaba intacto. Me senté en la mesa de costura, la misma donde había cosido uniformes escolares durante 30 años, y saqué una caja de madera que guardaba bajo el mueble. Esa caja era mi verdadero tesoro. Ahí estaban los contratos de obra de la casa de Carrizalillo, las facturas de materiales y, lo más importante, la carta de liquidación de la hipoteca con el sello del banco. Aquí está la verdad, murmuré, acariciando el papel amarillento. Cada ladrillo lo pagué yo. Revisando más al fondo, encontré algo que me hizo temblar: un testamento viejo
que había redactado cuando Mauricio tenía apenas 20 años. En ese documento, la casa de playa aparecía como herencia directa para él. Lo había hecho por amor, pensando que algún día querría cuidarla, pero nunca actualicé ese testamento cuando crecieron las diferencias entre nosotros. Me quedé sentada largo rato, observando esa hoja que ahora se sentía como una amenaza. Si llegaba a manos equivocadas, podrían usarla en mi contra. Con manos firmes lo metí en un sobre y escribí encima: anular inmediatamente. Ese mismo día pedí cita con un notario de confianza en el centro de Oaxaca. El licenciado Ramos, un hombre serio y discreto, me recibió en su oficina de paredes altas y olor a papel antiguo. Doña Amalia, ¿en qué puedo ayudarla? Le expliqué la situación, mostrándole el testamento viejo y los documentos falsos que había encontrado en la playa. Sus ojos se endurecieron al leer. Tiene razón en preocuparse. Este testamento debe ser anulado cuanto antes. Quiero hacer uno nuevo, licenciado, dije con voz firme. No dejaré mi casa a quien intentó quitármela. Prefiero que vaya a una fundación para mujeres trabajadoras o incluso al DAF, pero no a ellos. El notario asintió. Eso se puede arreglar. Preparamos un nuevo testamento con testigos y quedará registrado oficialmente. Nadie podrá impugnarlo. Mientras firmaba los papeles, sentí que cerraba un ciclo. Ya no había espacio para la duda. Mauricio y Jimena habían perdido cualquier derecho moral o legal sobre mi patrimonio. Al salir, pasé frente a una librería y compré un cuaderno nuevo de pasta dura. Decidí convertirlo en mi carpeta de guerra. Ahí pegaría cada documento, cada recibo, cada foto. Pasé la tarde organizando todo. Contratos de obra de 1999. Recibos de Banorte por cada mensualidad. Carta de liquidación de hipoteca. Testamento nuevo en proceso. Copias de los papeles falsos de Jimena y Mauricio. Cuando terminé, miré la mesa llena de papeles ordenados y sentí que por primera vez tenía el control. Esa noche, mi hermana Lucía vino a visitarme. Le conté todo lo que había descubierto. Ella me escuchó en silencio, con los ojos húmedos. Hermana, siempre pensé que Mauricio era un hombre derecho. ¿Cómo pudo hacerte esto? No lo sé, Lucía. Tal vez nunca lo conocí de verdad. Ella me tomó la mano. Haz lo que tengas que hacer. No estás sola. Sus palabras me dieron fuerza. Mientras cenábamos tortillas recién hechas y frijoles de olla, decidí algo definitivo. No solo iba a defenderme, iba a devolver cada golpe. Al día siguiente regresé a Puerto Escondido con la caja de madera en el asiento del pasajero. El mar se veía a lo lejos, azul y tranquilo, pero dentro de mí ardía un fuego que no se apagaría hasta ver a todos los culpables enfrentando las consecuencias. Esa caja no era solo un conjunto de papeles viejos, era mi escudo, mi espada y mi memoria. Era la prueba viva de que cada centavo lo había ganado yo. Y si ellos pensaban que podían borrarme con un falso diagnóstico de demencia, iban a descubrir que la verdadera locura era subestimar a una mujer que lo había dado todo y aún estaba de pie. El martes por la mañana amaneció distinto. No era el sol lo que iluminaba la playa de Carrizalillo, era la certeza de que había llegado el día de enfrentar a los intrusos con la ley en la mano. Llegué en taxi vestida con mi mejor traje gris y una blusa blanca impecable, el cabello recogido en un chongo, los labios apenas pintados y en mis manos un portafolio negro que contenía todo, las copias de los documentos falsos, las fotos del desastre en mi cocina, el avalúo con la letra de Jimena y la carpeta de guerra que había armado pacientemente. Detrás de mí llegaron el licenciado Tomás Galván, dos asistentes de su despacho, un notario público y un oficial de policía con uniforme azul marino.
El aire olía a sal y a justicia. La familia de Jimena estaba desayunando en la terraza cuando vieron estacionarse la patrulla en el garaje. Recuerdo la cara de Verónica cuando dejó caer la taza de café sobre el piso de loseta, sus ojos desorbitados, el temblor en su mano. Buenos días, anunció Tomás con voz fuerte. Soy el abogado de la señora Amalia Cortés, legítima propietaria de esta casa. Traemos una orden de desalojo inmediato por ocupación ilegal, debidamente firmada por el juez municipal. El oficial sacó un folder amarillo y comenzó a leer en voz alta. Por invasión de propiedad privada, destrucción de bienes personales y robo de objetos de valor, se ordena el desalojo en un plazo máximo de 2 horas. El silencio fue brutal. Solo se escuchaba el mar rompiendo contra las rocas. Jimena salió de la cocina con un cuchillo en la mano. Había estado cortando pan y lo soltó de golpe al ver los documentos oficiales. Esto es un abuso, gritó con la voz quebrada. Mauricio es el hijo. Esta casa también le pertenece. No, intervino el notario con calma. Según las escrituras, esta casa está registrada únicamente a nombre de la señora Cortés, y aquí están los recibos de liquidación de hipoteca que lo demuestran. Saqué de mi portafolio los papeles originales y los extendí sobre la mesa. El notario los selló y firmó, confirmando su autenticidad. Era la primera capa de pruebas, la base sólida de mi defensa. Tienen 2 horas para recoger únicamente sus pertenencias personales, añadió el oficial. Cualquier objeto que pertenezca a la señora se queda aquí. Verónica comenzó a grabar con su celular, como si eso pudiera salvarla. Esto lo va a ver todo el mundo. Nos están echando como si fuéramos criminales. El abogado Galván no se inmutó, porque lo son. Hay evidencias de fraude, falsificación de documentos médicos y robo. Ustedes decidieron actuar fuera de la ley. Ahora la ley actúa contra ustedes. El caos se desató de inmediato. La madre de Jimena, todavía con mi bata de dormir puesta, empezó a llorar y a decir que no tenía dónde ir. Un niño de unos 8 años me miró con ojos rojos y me preguntó, ¿por qué nos echa, señora? Tragué saliva. Mi corazón se rompió un poco. No los estoy echando a ustedes, hijo. Estoy recuperando mi casa. Pero antes de que pudiera decir más, Jimena me interrumpió con furia. No hables con mis hijos. No eres nadie para ellos. Me giré hacia ella y le respondí con calma helada. Soy la dueña de la casa donde los trajiste a vivir como parásitos. Eso sí soy. Sus mejillas se encendieron de ira. En ese momento escuchamos el rugido de un motor. Era Mauricio, mi hijo, entrando con prisa. Se bajó del coche sudando, con la camisa mal abotonada, como si hubiera manejado a toda velocidad. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Tomás dio un paso adelante y le entregó un sobre sellado. Señor Mauricio Cortés, usted queda citado como cómplice en un intento de fraude de bienes contra un adulto mayor. Mauricio palideció. No, no puede ser. Lo miré directo a los ojos. Aquí están los papeles que ibas a firmar, hijo. Los encontré en mi propio armario, junto con la nota de tu esposa. Saqué la hoja con la caligrafía de Ximena. Con este dinero podemos comprar un depa y mandar a los niños a la privada. El juez que firmó la orden de desalojo había visto esa nota y la había anexado al expediente. Mauricio trató de acercarse a mí, pero el oficial levantó la mano, deteniéndolo. No puede tocarla ni intentar intimidarla. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todos corrían dentro de la casa, metiendo ropa en bolsas negras, empujando colchones inflables, recogiendo botellas vacías. Los niños lloraban, la abuela rezaba y Verónica no dejaba de grabar.
Yo me quedé de pie en la terraza, observando la escena con una calma que jamás había sentido. No era alegría, no era venganza, era dignidad recuperada. A falta de 20 minutos para cumplirse el plazo, Jimena salió de la recámara principal con los ojos hinchados. Amalia, podemos hablar. Ya es tarde para hablar, le respondí. Tu oportunidad era antes de invadir mi casa y falsificar papeles. Fue Mauricio, insistió. Él me presionó. Yo solo... No, la interrumpí. Tú estabas en la terraza llamándome viejita, planeando vender lo que no te pertenece. Tengo la grabación. La vi quedarse helada, como si las palabras le hubieran quitado el aire. El oficial levantó la voz. Se acabó el tiempo. Salgan ahora. En una caravana de vergüenza, los autos comenzaron a llenarse de bolsas y cajas. Los niños iban en los asientos traseros, las mujeres con el rostro cubierto de enojo o lágrimas. Mauricio fue el último en salir, cargando una maleta. Mamá, déjame explicarte, murmuró, con los ojos rojos. No hay nada que explicar, le respondí sin temblar. Tú elegiste tu camino. Se subió al coche sin mirarme más. Cuando la última llanta salió del garaje, el oficial me entregó las llaves de mi propia casa. Señora Cortés, la propiedad ha sido recuperada oficialmente. El licenciado Galván me miró con satisfacción. Este fue apenas el primer paso. Prepárese para la siguiente batalla, porque ellos no se van a quedar tranquilos. Asentí, mirando el mar que brillaba frente a mí. Lo sé, licenciado, y estoy lista. Me senté en mi silla favorita de la terraza, aquella que había permanecido bajo las toallas sucias de los invasores, y respiré hondo. Por primera vez en semanas, el aire me supo a libertad. El eco del desalojo aún retumbaba en mi cabeza cuando llegó la primera audiencia en el juzgado municipal. El calor húmedo de Puerto Escondido hacía que los ventiladores del techo giraran perezosos y las bancas de madera estaban repletas de vecinos, curiosos y periodistas locales. Todos querían presenciar el escándalo de la familia decente que había intentado robarle la casa de playa a una anciana. Yo estaba sentada en la primera fila, con mi traje gris y el portafolio sobre las rodillas. El licenciado Tomás Galván estaba a mi lado, serio y preparado. Frente a nosotros, Jimena y Verónica, con la barbilla en alto, pero los ojos llenos de nervios. Mauricio llegó después, con la corbata mal anudada y el rostro agotado. Apenas me miró. El juez, un hombre de lentes redondos y voz grave, golpeó el mazo sobre la mesa. Se abre la audiencia en el caso número 327-2024. Amalia Cortés contra Mauricio Cortés y otros por intento de fraude, falsificación de documentos y despojo de inmueble. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de ellos, un hombre joven con traje demasiado brillante, se levantó. Su señoría, queremos empezar aclarando que esto es un malentendido familiar. Mi cliente, el señor Mauricio, es hijo único de la señora Amalia. La casa en cuestión siempre estuvo destinada a ser su herencia. Solo se adelantaron algunos trámites por motivos prácticos. Mi corazón ardió de indignación, pero Tomás me detuvo con un gesto. Ya hablaremos, susurró. El juez asintió. Licenciado Galván, adelante con su presentación. Tomás se levantó, abriendo lentamente mi portafolio como quien saca cartas de una baraja mortal. Señoría, el malentendido del que hablan mis colegas se llama fraude, y lo vamos a demostrar paso a paso. Sacó el primer documento, la escritura original de la casa con mi nombre. Aquí está el título de propiedad, registrado hace 20 años en nombre exclusivo de mi clienta. Pago de cada centavo comprobado. El juez lo revisó y asintió. Admitido.
Un murmullo de aprobación se escuchó entre los vecinos. Tomás sacó el segundo documento, el avalúo inmobiliario con la nota de Jimena. Esto lo encontramos en el closet de la señora Cortés, un avalúo reciente de la casa con una anotación manuscrita que dice: con este dinero podemos comprar un depa y mandar a los niños a la privada. Solo necesitamos que R firme los papeles y que la viejita no cause problemas. El juez levantó la hoja y todos en la sala pudieron leer la palabra viejita escrita en tinta azul. ¿Reconoce esta letra, señora Jimena?, preguntó el juez. Jimena se removió en su asiento. No, no es mía. Tomás sonrió y puso sobre la mesa otra hoja, un recibo de supermercado firmado por Jimena con la misma caligrafía. La perito caligráfica ya confirmó que ambas letras coinciden. El juez frunció el ceño. La gente en las bancas murmuraba: ¡qué descaro! Pobre señora Amalia. Tomás continuó: pero no termina ahí. La señora Cortés tiene una grabación. Saqué mi celular y lo conecté a un pequeño altavoz. La sala se llenó con la voz clara y venenosa de Ximena. El doctor Barreto firmó todo sin problemas. Con 3,500 pesos se conformó. Con la venta de la casa podemos comprar un depa. Un silencio sepulcral cayó. El juez golpeó el mazo para callar los murmullos. ¿Es su voz, señora Jimena? Ella bajó la cabeza. No recuerdo, balbució. Tomás no le dio tregua. Tenemos también el testimonio del señor Jesús Ramírez, vecino colindante, quien vio entrar al doctor Barreto a la casa el mismo día en que se firmó el falso diagnóstico de demencia. Don Chuy se levantó de entre la multitud con su sombrero en la mano. Sí, señor juez, yo vi entrar a un hombre de bata blanca con portafolio. No era de por aquí. Estuvo como 1 hora y se fue. El juez tomó nota. Tomás asintió y sacó su última carta de esa primera ronda. Y para cerrar, presentamos este audio de WhatsApp enviado por error al grupo de vecinos. Reproduje la voz de Verónica. Acuérdense de sacar las bolsas del closet antes de que llegue la doña. No queremos que nos falte nada cuando la viejita aparezca de sorpresa. El rostro de Verónica se descompuso. Eso fue privado, gritó. El juez golpeó el mazo. Lo privado no es excusa para confesar un delito. Los murmullos crecieron. Algunos incluso rieron con sarcasmo. Jimena intentó hablar. Su señoría, todo esto fue idea de Mauricio. Yo... Basta, tronó Mauricio de pie. Tú fuiste la que lo planeó todo. Yo solo firmé porque me insististe. El caos estalló en la sala. El juez volvió a golpear el mazo. Orden en la corte. Tomás aprovechó el momento. Su señoría, para disipar cualquier duda sobre la capacidad mental de mi clienta, presentamos un certificado médico expedido por el doctor Sandoval, jefe del área geriátrica del Hospital Civil de Oaxaca. Le entregó un sobre con el sello oficial. El juez lo abrió y leyó: la señora Amalia Cortés se encuentra en plenas facultades mentales y físicas para la administración de sus bienes. El público estalló en aplausos. El juez tuvo que volver a pedir silencio. Entonces vino el giro final, el twist que había preparado en secreto. Me levanté y hablé por primera vez. Su señoría, quiero agregar algo. El juez asintió. Adelante. Saqué de mi portafolio un sobre sellado por notario. Este es mi nuevo testamento, firmado la semana pasada. En él dejo mi casa y mis bienes a una fundación para mujeres trabajadoras de Oaxaca. Ni mi hijo, ni su esposa, ni su cuñada recibirán nada. La sala quedó helada. Mauricio me miró con los ojos desorbitados. ¿Cómo pudiste?, susurró. ¿Cómo pudiste tú, hijo?, respondí. ¿Intentaste robarme con documentos falsos?
Quisiste declararme loca, estando yo más lúcida que nunca. Ahora el único loco aquí eres tú. Los murmullos estallaron de nuevo. El juez tuvo que golpear 3 veces el mazo. Silencio en la sala. El abogado de ellos parecía un niño perdido, sin argumentos. El juez se reclinó en su asiento. Las pruebas son contundentes. Escritura original, avalúo con nota manuscrita, grabaciones de voz, testimonio vecinal y certificado médico válido. Se decreta el despojo ilegal, el intento de fraude y la falsificación de documentos. Se ordena la apertura de un proceso penal contra los acusados. El murmullo se transformó en un rugido de aprobación. Jimena lloraba, Verónica gritaba que era injusto y Mauricio se hundía en su asiento como un hombre derrotado. Yo me quedé de pie, con la frente en alto. Ese día, frente al mar, con todo el pueblo como testigo, mi dignidad fue restaurada. Y ellos, los que creyeron que una mujer de 70 años no tenía armas para defenderse, cayeron como castillo de arena ante la marea. Los días posteriores a la audiencia fueron como despertar después de un sismo. Las paredes seguían en pie, pero todo dentro de mí estaba revuelto. Había ganado la primera gran batalla, pero la sacudida me dejó cicatrices invisibles. Regresé a mi casa de Carrizalillo con la orden judicial en la mano y un silencio extraño me recibió. No había risas infantiles ni música a todo volumen, solo el murmullo del mar entrando por las ventanas abiertas. Caminé por cada rincón, catalogando los daños como quien revisa una herida. En la sala, mis cojines bordados seguían manchados de vino tinto. En la cocina, 2 de mis sartenes francesas estaban quemadas más allá de reparación. En el jardín, la mitad de las bugambilias estaban secas, pisoteadas por juegos ajenos, y lo peor, faltaban objetos que jamás volvería a ver, como mi álbum de fotos familiar, el reloj de mi padre y una cajita de música que mi esposo me regaló la primera Navidad juntos. Contraté un servicio de limpieza profesional. 5 mujeres trabajaron toda la tarde, frotando las manchas, sacudiendo el polvo y devolviéndole dignidad a mi casa. Mientras ellas limpiaban, yo me quedé sentada en la terraza, mirando al mar con una mezcla de alivio y tristeza. El licenciado Galván me llamó al tercer día. Doña Amalia, el Ministerio Público aceptó los cargos. Habrá un proceso penal, pero también podemos negociar un acuerdo civil si usted lo desea. ¿Un acuerdo?, pregunté, con el corazón encogiéndose. ¿Después de todo lo que hicieron? Ellos ya gastaron más de 100,000 pesos en abogados. Están desesperados. Su cuñada incluso me llamó para pedir una salida menos dura. Me quedé en silencio. Por un lado, la idea de ver a mi hijo en prisión me dolía como una espina clavada. Por otro, el daño estaba hecho. Habían intentado declararme incapaz, habían saqueado mi casa, me habían llamado vieja parásita frente a extraños. Escúcheme bien, licenciado, respondí al fin. No quiero venganza, quiero justicia. Si un acuerdo asegura que devuelvan lo robado, paguen una multa y queden marcados legalmente, lo consideraré. Pero no retiro nada. Que quede registro para que nunca más intenten algo parecido. Así será, afirmó él. Le garantizo que esta vez no saldrán ilesos. Esa misma tarde, Mauricio vino solo a verme. Tocó la puerta con los nudillos temblorosos, como si él fuera el intruso ahora. Cuando abrí, lo vi más delgado, con las ojeras marcadas y una mirada que oscilaba entre la vergüenza y el rencor. Mamá, tenemos que hablar. Lo dejé entrar, aunque cada paso suyo dentro de mi casa me dolía. Se sentó en la sala, en el sillón que había sido suyo cuando era niño, y bajó la cabeza. Sé que no puedo justificar nada. Solo quiero que lleguemos a un arreglo. Devuelvo lo que falta, pago lo que haya que pagar
pero por favor no hagas esto público. Voy a perder mi trabajo. Lo miré con una calma que me sorprendió. ¿Ahora te preocupa tu trabajo, hijo? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando planeaban declararme loca? ¿Dónde estaba cuando tu esposa presumía esta casa como suya en redes sociales? Me equivoqué, susurró él. Pensé que era lo mejor para mis hijos. No uses a mis nietos como excusa, corté. Lo hiciste por orgullo y por dinero. Y ahora, como adulto, asumirás las consecuencias. Él me miró con lágrimas contenidas. ¿Entonces ya no soy tu hijo? Siempre serás mi hijo, Mauricio, dije sintiendo un nudo en la garganta. Pero no permitiré que uses ese título para robarme la vida que construí. Se quedó en silencio, derrotado. Al final se levantó y salió sin despedirse. 2 semanas después, se concretó el acuerdo. Mauricio y Jimena tendrían que pagar una multa de 400,000 pesos, devolver las joyas y objetos que aún tenían y realizar 200 horas de servicio comunitario cada uno. Además, el expediente penal quedaría registrado para siempre. No pisarían la cárcel, pero tampoco saldrían limpios. El día que Jimena trajo mis joyas en una bolsa de terciopelo, no pude evitar reír con ironía. Aquí están, suegra. Perdón, Amalia, dijo con la voz apagada. No necesito tus disculpas, le respondí. Necesito que entiendas que la confianza rota no se recompone con joyas devueltas. Ella bajó la cabeza y se fue sin decir más. Me quedé sola en mi sala, observando el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Lo acaricié con ternura y pensé en todas las mujeres de mi familia que habían luchado antes que yo. El temblor había pasado, sí, pero las réplicas emocionales seguirían por un tiempo. Aún así, sabía que había recuperado algo más valioso que mi casa. Había recuperado mi voz. El sol se estaba poniendo sobre la bahía de Carrizalillo. El cielo se pintaba de naranja y púrpura, y las olas rompían con un ritmo que parecía eterno. Me senté en la terraza de mi casa, en la misma silla de mimbre donde meses antes había llorado en silencio. Ahora el aire se sentía distinto, más ligero, más mío. La casa estaba limpia, renovada. Había cambiado las cerraduras, instalado cámaras de seguridad y contratado a María Elena, una mujer del barrio que venía 3 veces por semana a cuidarla cuando yo estaba en Oaxaca. El simple hecho de saber que alguien confiable vigilaba el lugar me daba paz. Mis nietos vinieron a visitarme por primera vez después del juicio. Llegaron corriendo, con risas y abrazos, como si la tormenta de los adultos no hubiera dejado cicatrices en sus corazones. Sofía, la mayor, se sentó conmigo en la terraza mientras los más pequeños jugaban en el jardín. Abuela, ¿ya estamos bien?, me preguntó con esa seriedad precoz que a veces tienen los niños. Estamos mejor, hija, respondí acariciándole el cabello. A veces la vida se rompe, pero siempre se puede coser de nuevo, como un vestido querido. Ella me miró fijamente. Papá dice que fuiste muy dura con ellos. Sentí un pinchazo en el pecho, pero respondí con calma. Fui justa, Sofía. A veces ser justo se siente duro, pero era la única manera de enseñarles que no se puede hacer daño sin consecuencias. Ella asintió despacio, como si procesara una lección más grande de lo que podía comprender. Yo creo que hiciste bien, abuela, dijo finalmente. Sus palabras me llenaron de calor en el alma. Los meses siguientes me dediqué a reconstruir no solo la casa, sino también mi vida. Empecé a dar charlas en centros comunitarios y en el DIF sobre los derechos de los adultos mayores. Contaba mi historia sin vergüenza, porque sabía que muchas mujeres de mi edad habían pasado por algo similar. Hijos que les quitaban sus casas,
sobrinos que vaciaban sus cuentas, nueras que las trataban como estorbo. Cada vez que una de esas mujeres me tomaba de la mano y me decía gracias por darme valor, sentía que mi dolor había encontrado un propósito. Un año después, recibí una carta de Mauricio. No era una súplica ni un reclamo, sino un intento torpe de reconciliación. Mamá, sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepa que lo lamento. Perdí más que una casa. Perdí su confianza. Si algún día quiere hablar, estaré aquí. La leí varias veces. No respondí de inmediato. El perdón, entendí, no era un cheque en blanco. Era un camino que solo se podía recorrer con tiempo y verdad. Un sábado por la tarde, mientras regaba las nuevas flores en mi jardín, vi un coche estacionarse en la entrada. Mauricio bajó despacio, con los hombros caídos. No traía corbata ni traje, solo una guayabera blanca arrugada. Mamá, dijo, quedándose a unos metros de distancia. Vine a pedir perdón en persona. Lo miré en silencio. Su rostro tenía más arrugas, como si hubiera envejecido 10 años en uno. No espero que me perdones hoy, continuó. Solo quiero que sepa que entendí. Traicionar a la propia madre es el error más grande de mi vida. Mi garganta se apretó, pero no lloré. Gracias por venir, hijo, dije al fin. El perdón no es inmediato, pero escuchar tu arrepentimiento es un comienzo. Se quedó quieto, asintiendo, sin intentar acercarse más, y por primera vez no sentí rabia, sino compasión. Con el tiempo, dejé que los nietos vinieran más seguido. Les enseñé a hornear galletas, a coser botones y a plantar tomates en macetas. Nunca mencionábamos el juicio, pero a veces, cuando Sofía me miraba con sus ojos grandes, sabía que en su memoria quedaba la lección más importante. La dignidad no se negocia. Una tarde, mientras contemplábamos el atardecer, Sofía me preguntó, Abuela, ¿crees que algún día papá y tú volverán a ser como antes? Suspiré, mirando cómo el sol se escondía en el horizonte. Tal vez no como antes, hija, pero podemos encontrar una forma nueva. Lo importante no es volver atrás, sino seguir adelante. Ella sonrió, como si entendiera más de lo que sus 11 años permitían. Esa noche, sola en la terraza, pensé en todo lo vivido. La traición, la humillación, la batalla legal, la recuperación. Pensé en cómo me llamaron viejita inútil y cómo intentaron reducirme a un papel firmado por un médico corrupto. Y sonreí, porque seguía aquí, fuerte como la marea, firme como las rocas de Carrizalillo. A mis 71 años aprendí que la verdadera frontera no es la edad, sino el coraje de defender lo que somos. La casa frente al mar, con sus paredes pintadas de blanco y su jardín floreciente, ya no era solo un refugio, era un símbolo de que nadie, ni siquiera la propia sangre, puede arrebatar la dignidad de una mujer que decide levantarse. Y mientras las olas rompían una y otra vez contra la costa, supe que mi historia no terminaba en el dolor de la traición, sino en la certeza de haber resistido. Amalia Cortés, la mujer que quisieron borrar con papeles falsos, seguía en pie, más viva que nunca.